acá va a entrar el concepto de por qué es informativa la variabilidad. Ya, primero, fíjense que acá aparece un grafiquito, lo voy a intentar cerrando, que tiene tres curvas. Tengo el gráfico, tengo una así, tengo otra que es como así, si no fallo, la otra un poco más rara, es así. Ya. ¿Qué tienen en común estas tres? El centro. Las tres están acá. Acá está, digámoslo, el promedio. Acuérdense que X barra es el promedio. Bueno, eso lo tienen, ¿no? Ya, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que pasa? Que si uno se quedara solo con el promedio, si uno mirara solamente el promedio, uno diría que esas tres curvas son iguales. ¿Por qué? Porque están centradas en el mismo valor. Si por ejemplo este fuese, supongamos que estos son tres curvas de un ramo. Esta es la clase A, esta es la clase B y esta es la clase C, o sección, como quieran llamarlo. Yo les digo, mira, el promedio de los tres fue un 5,5. Ustedes dirían, los tres curvas son iguales, los tres están centrados en un 5,5. Pero hay un error. ¿Cuál es ese error? Que no estamos tomando en consideración la variabilidad. Y por ejemplo, la clase A es mucho más concentrada en torno a la media, la clase B un poco más dispersa y la clase C es súper dispersa. Tiene valores mucho más extremos. Y eso nos da información también del conjunto de datos. Por eso uno cuando habla de promedio a veces no habla solo de promedio, sino que siempre dice, mira, el promedio fue, ¿cómo le fue el curso? Mira, sacaron un 5 más o menos 0,5. Entonces están entre 4,5 y 5,5. Uno como ya entra como un intervalo. Ese intervalo es informativo. Y eso es lo que ocurre acá. Si medimos solo la media, estamos pasando por alto más información de los datos. Y esto puede pasar en cualquier problema, cualquier fenómeno. Por tanto, tenemos que sí o sí medir la dispersión y considerar las tablas que hagamos para la resúmenes, lo que sea. Eso es una parte. Entonces, tal como comentaba, la variabilidad o dispersión, para hablar de la métrica todavía, nos proporciona información adicional y de alguna forma también nos muestra la confiabilidad de algunas medidas de tendencia central. ¿Sabes lo que es confiabilidad? Wow. No, confiabilidad es qué tan exacto, preciso es algo de un resultado. Por ejemplo, que siempre se da, yo tengo un juego de los datos, un juego de datos. No, me había resultado. Supongamos que es el centro. Por ejemplo, mira, fíjense lo siguiente: cuando hablan de confiabilidad, si yo disparo los datos, por algún extraño motivo, todos mis lanzamientos caen aquí, yo digo que tengo alta confiabilidad, pero poca precisión, porque no estoy chutando al medio, pero estoy siendo súper constante con mis resultados. ¿Sí? En cambio, puedo tener otra persona que va a lanzarlos y va a hacer esto. Él tiene más en el centro, es más de alguna forma preciso, pero es menos confiable. Tiene más variabilidad. Por lo tanto, esta medida de dispersión, esta medida de variabilidad de los datos nos juega con la confiabilidad de algún instrumento o la confiabilidad de una medida. Es un poco el tema. Entonces, tal como dice acá, si los datos son muy dispersos, si esta variabilidad como la curva C es muy alta, el promedio es menos representativo. ¿Por qué? Porque en realidad los datos están jugando en un rango muy grande. Yo no puedo decir, por ejemplo, el promedio fue un 5, no, un 4,5 si están tengo notas entre 1 y 7, en realidad eso es muy poco representativo. En cambio, si tengo promedio 5, que están entre 4,5 y 5,5, están mucho más acotaditos. Entonces es más confiable. Es un poco el tema. La curva C sería la más confiable ahí. Claro, acá sería, por ejemplo, la A la más confiable y la C la menos confiable. Porque la A está más concentrada, así que la B. Profe, Dale. no entendí muy bien lo de la... ¿Confiabilidad? Sí.
Mira, repito, este es un juego de datos, así, imagínense. Yo lanzo los datos y todos caen acá. No estoy chutando en medio, ¿cierto? Me estoy desviando del centro. Pero todos están cayendo en el mismo lugar. O sea, estoy siendo como consistente con mi lanzamiento a pesar de que tengo errores. Mis errores son consistentes. En cambio, tengo otra persona en rojito que lanza también, que achunta al medio, se equivoca, es más certero porque la achuntó en 3 o 4 veces al centro, pero es menos confiable porque es más disperso. ¿Se entiende? Al final es eso, es como respecto al error, ¿qué tan certero soy? ¿Qué tanto voy como a ese promedio? Digamos que acá está el promedio del presente. Ahí. Y luego está acá. Pero está directamente eso, la confiabilidad. Uno, por ejemplo, cuando hace encuestas, lo primero que se hace es un piloto de la encuesta para ver la confiabilidad del instrumento. O sea, yo un piloto, si voy a entrevistar a 1000 personas, agarro 50 personas y le hago la prueba piloto y veo si en esas 50 personas las respuestas son consistentes. ¿Por qué? Porque tengo que analizar la confiabilidad del instrumento. Entonces lo que veo es que el promedio de esas 50 personas sea más o menos consistente. Hay técnicas que se ocupan en alfa de compra, eso es un poquito, ¿se entendió? ¿Quedó claro? Eso es decir. Los silencios son un símbolo, así una regla. Ya. Acá está el tema de reconocer la dispersión en los datos. Si no hay dispersión, los datos son constantes. Después lo podemos demostrar eso. Y uno de repente menciona que cuando están muy desviados hay un concepto que se conoce como riesgo inaceptable, que es cuando están muy al borde, que son como estos casos extremos. Entonces, por ejemplo, evidentemente, si yo veo las notas y veo un caso extremo de un 1, vale, algo pasó. ¿Por qué tiene un 1? ¿Por qué justo 1? O 1, 1. ¿Qué pasó ahí? Entonces uno también mide la dispersión porque es informativa, es muy informativa. Entonces, ahora vamos a hablar de dispersión un poco en términos matemáticos, ¿no es? Nada de lo profundo, de verdad. Y tenemos que entenderla, tenemos que ver, evaluar cómo se mide y evaluar qué representa. Se dan cuenta que de verdad no es nada de otro mundo, ni a pesar de que eso se ve súper raro, no es nada raro. Puede verse raro, pero no lo es. Entonces, nosotros tenemos el promedio, ¿cierto? Una medida representativa del centro, promedio mediana moda. O media mediana moda, ¿cierto? Ahora, tenemos que ocupar métricas para medir la dispersión también. Hay muchas. Y una de ellas es la varianza. Me imagino que la han escuchado alguna vez. Ya, varianza, a veces se conoce como valor cuadrático medio, pero es varianza. Y mide la variabilidad de los datos. Y esto es la forma de cálculo que tiene. ¿Se entiende qué es eso? ¿Sí? No, pero... Viendo mano, ¿se entiende lo que dice? ¿Qué hace la varianza? Mide la variabilidad de los datos, pero variabilidad en promedio. Fíjense. Les voy a explicar porque la fórmula como uno... A ver, supongamos que yo tengo un conjunto de datos así. Te lo voy a explicar para que se entienda antes de empezar a jugar con eso. Ya, yo tengo un conjunto de datos y acá tengo, por ejemplo, el valor 1, el valor 5, el valor 3, el valor 6, el valor 2 y el valor 1. Tengo eso. Y el promedio, supongamos, solamente de suponer, el promedio es 4. No está en el centro, está ahí en medio de la distribución, voy a decir que es un 4. Este es el promedio. ¿Cómo estoy ganando esto? Fíjense lo que está haciendo eso para entenderlo. ¿Cuánto es la distancia de acá a acá? ¿Cuánto? 1. ¿Cuánto es la distancia de acá a acá? Menos 1. ¿Cuánto es esta distancia? ¿Cuánto es esta distancia? Ya. ¿Y cuánto es la distancia de acá? Menos 3. O sea, yo lo que saco son... ¿Qué estoy sacando
respecto al promedio, respecto a ese promedio. Y ahora, para calcular esa varianza, ¿qué es lo que hago? ¿Qué tengo que hacer? Elevar al cuadrado esa diferencia. Entonces voy haciendo 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. ¿Y cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bacán. ¿Cuánto me da eso? 1, 2, 6, 10, 19 dividido 5. Uy, cerca del cuarto. ¿Cuánto es? No sé, 19 dividido 5, 3,8. 3,8, sí. Ya. Esa es la forma de cálculo de la varianza. Es elevar al cuadrado las diferencias que tiene cada punto de datos respecto al promedio de esa variable. Eso es lo que está haciendo. Acá se ve re raro, pero no es tan raro como parece. Solamente es elevar al cuadrado las restas de cada uno. Y representa una medida de variabilidad y dispersión. Analizarla por sí sola no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Voy a explicar por qué, pero no tiene mucho sentido analizar este número solo. Analizar esto acá no tiene ningún sentido lógico, pero quiero entender algo. ¿Por qué se están elevando al cuadrado los valores? ¿Por qué se están elevando al cuadrado los valores en la suma? ¿Alguien podría imaginarse por qué? Para que quede positivo. ¿Por qué? Fíjense en lo siguiente. Les voy a dar un ejemplo ahora mismo. Eliminemos esto. Eliminemos por ejemplo no. Calculemos, imaginémonos que no vamos a elevar al cuadrado los valores. Vamos a calcular la diferencia así sumando para el lado. ¿Cuánto me da? 1 menos 1 más 2 menos 2. ¿Cuánto me da? 0. Entonces digo que no hay variabilidad. Pero el gráfico, ¿qué me dice? ¿Hay variabilidad? Sí hay. Entonces, si yo no elevo al cuadrado, puedo quedar en este problema. De que si hay variabilidad, los datos sí están alejándose o alejados del promedio, pero como no los sumo positivamente, caigo en ese problema y digo, los datos son constantes, no tienen variabilidad, cuando sí lo tienen. ¿Se entiende? Y por eso se elevan al cuadrado. Y de hecho ya, si se imaginan, hay otra forma de calcular esto mismo positivamente y una es con valor absoluto. En lugar del cuadrado, se le agrega valor absoluto y esa es la desviación media. No la voy a ver acá, pero comento para tenerla en consideración. Y eso es lo que significa la misma fórmula, pero en vez de cuadrado con claro, absoluto, la desviación media es lo mismo. Y solamente yo lo que hago es, voy a poner como un DM, es la sumatoria de los valores absolutos dividido en el bueno. En lugar de elevarlo al cuadrado, lo pongo en valor absoluto para hacerlo positivo. La idea es hacerlo positivo. en ese caso, por ejemplo, de parar por el caso anterior que puse en la primera, daría el 3. Claro, si yo lo hago así, me daría 1 más 1 más 2 más 2. Hay variabilidad. Eso es lo que hace, y por eso se eleva al cuadrado, para hacerlo positivo, porque puedo caer en ese error de decir varianza 0, no hay variabilidad, en realidad sí la hay. Solo que estoy sumando mal. ¿Claro? ¿Difícil? Entonces, profe, lo de la varianza es básicamente para calcular la distancia respecto al promedio. Sí, es una distancia cuadrática promedio. La distancia al cuadrado promedio. Que ahora debe ser una desventaja. ¿Esa fórmula cuál sería ahí? No, no aparece. ¿No? No, esa la agregué por agregar. Es que hay más formas, hay más formas. Voy a con función 5, por ejemplo, y cosas así. Entonces, son símbolos raros, son puro relleno. Esa es la forma que tiene que tener elegante. Si no escribimos la suma de los valores al cuadrado, la diferencia no. Es la forma más elegante de escribirlo en matemáticas. Ya, reitero. ¿Se entiende? ¿Es difícil? No, sí. Ya, ¿cuál es el tema que tiene? El problema que tiene la varianza como tal
es su unidad de medida. Por ejemplo, voy a volver al caso anterior que teníamos este menos 3. Perdón, este era 1 y este era menos 3. Ya. Ahí hay un problema que tiene la varianza y por qué no se interpreta como tal derechamente. Imaginemos que estos son las notas. Entonces, cada uno en que está medido en nota. Digámoslo así, en nota. Entonces, como estoy elevando al cuadrado, ese valor del final en que está medido en nota al cuadrado. También elevo la unidad de medida. Eso es análisis dimensional. Si esto, por ejemplo, también, no sé, en lugar de eso fuese distancia en centímetros, esta unidad me va a quedar centímetros cuadrados. Si esto fuese, y claro, eso hace sentido, pero por ejemplo, hay otra, no sé, este fuese el cociente intelectual. Este va a ser el igual cuadrado. ¿Cuál es el problema? Que pierdo la unidad de medida. Yo no puedo decir que algo vale 3,8 hijo cuadrado. ¿No tiene sentido decir eso? No tiene forma. Y esa es como una de las desventajas que presenta la varianza, pero sí me da intuición respecto a la dispersión. Eso es lo bueno. Esto es interesante esa capa. Entonces, como dice ahí, al elevar al cuadrado, logramos que todos los valores sean positivos y también asignamos más peso a las dimensiones grandes. Es un tema matemático que se ocupa respecto a la producción de la métrica. Y acá está la segunda que es importante, es que también al elevar al cuadrado, elevo al cuadrado las unidades de medida y pierdo interpretabilidad. Entonces ya no puedo interpretarlo, no puedo compararlo con la media porque la media está medida en la unidad tradicional y la varianza es la unidad al cuadrado. Entonces lo perdí. ¿Y qué es lo que se hace para arreglar eso? ¿Me imagino? Sacar la raíz cuadrada. Y ahí elimino ese cuadrado de la unidad de medida y me quedo con la métrica en la unidad tradicional. Y ahí puedo hacer comparaciones, lo que quiera. Entonces, Sacar el cuadrado de la raíz cuadrada del no. ¿Por qué? Porque tú lo estás poniendo afuera de la suma, no dentro de la suma. No es lo mismo poner así que poner así. Eso es bueno. Para bailar, eso es bueno. En la desigualdad está jugando bueno. Ya. Entonces lo que se hace es sacar La raíz la raíz cuadrada y con eso elimino el cuadrado. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una varianza de 3.8. Por tanto, tenemos una desviación estándar de 1,95. ¿Cómo? Sí, 3.8 y un cuadrado, le dijimos así. ¿Y cómo se representa esto? Decimos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de 3.8 y ¿cuánto era? 1,95. Ahí está. Y esa medida es interpretable. Entonces, yo ahora puedo decir, para este caso, que el IQ se distribuye en torno al 4 más o menos 1,95. Ahí está. Construir de alguna forma un intervalo. Claro, sacar el más menos. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Sí? Ya. Entonces, como le saqué la raíz, puedo construir un intervalo, ya puedo relacionarlo con la media, y en este caso, reitero, puedo decir el IQ se distribuye en torno al 4 más o menos 1,95. O sea, está entre aprox el 6 y el 2. Ese es un relativo que se me escapó. Pero en promedio están ahí. Ahí están como las banditas de confianza de los hombres. Están como por acá. Ahí y ahí. Y eso es lo que construir un intervalo. 4 más o menos 1,95. ¿Está claro? Si
tienen consulta, denle nomás. ¿Cómo fue lo de internet? Vamos a poner el gráfico. Acá es 4 más 1,95, que es el de abajo, y acá es 4 menos 1,95. Construye un intervalo que es el promedio más menos la desviación estándar. ¿Intervalo más? ¿Cómo? Más menos. Incluye los dos, el menos y el más, a la izquierda y a la derecha. Es que por eso cuando uno dice el promedio, uno siempre dice más menos. Dice, oye, ¿cómo le fue a los chicos? Mira, sacaron 5 más menos 1, o sea, entre 4 y 6. Y ahí le estamos sumando lo de la varianza, ¿no? Claro, pero la raíz es la varianza. La raíz de la varianza. La raíz de la varianza. Exactamente. ¿Está claro? Sí, no sé. No, ese lo usaba. Tengo la raya del promedio y 4. En cada punto, 5, 3, 6, 2 y 1. Eso es claro. Se le puede sacar la distancia que hay entre 5 y 4. ¿Qué distancia entre 5 y 4? O sea, 3 y 4, menos 1. Entre 6 y 4, 2. Entre 2 y 4, menos 2. Y el otro con 1, menos 3. Y después lo sumo al cuadrado, menos 1. Fíjate que lo sumo al cuadrado. Y después el resto lo sumo al cuadrado, le saco el promedio y lo de la raíz cuadrada. Para hacer el cuadrado, en vez de lo que ya te tomamos, sería el cuadrado. Por eso es el número más la medida al cuadrado. Comentaba la ventaja que tiene esta desviación estándar, a diferencia de la varianza, es que la unidad de medida se mantiene constante. O sea, yo puedo compararla con el promedio, puedo dejarle un más menos, puedo construir ese intervalo. Que tanto necesito porque no es tan representativo solo decir el promedio, sino que tengo que decir el rango, dónde se mueve algo. O sea, si yo digo, por ejemplo, mira, al día por acá afuera pasan 10 autos, es informativo, pero es más informativo decir 10 autos más o menos 2, como entre 12 y 8, como que estoy agregando la variabilidad a ese fenómeno, y estoy dando más información. Como estoy quedando solo con una cifra exacta. No me caso con mucho y me veo complicado. Créanme que el trabajo me dice, no, las ventas fueron de 1.000.000 de UF y te casas con el sitio y queda ahí, porque mejor un intervalo y tienes una locura para jugar. Ya. Por aquí un tema matemático dice que esta raíz nunca va a ser negativa, lo vamos a hacer cero, ¿no? Esta le va al cuadrado. Entonces eso es lo que saco, así que no tengo problemas con esa parte de cálculo de la varianza. Y de hecho, incluso, esto lo podemos sacar en Python a mano. Ahora aparece otra métrica también, que es la dispersión relativa. O también se conoce como coeficiente de variación. Esto es, de alguna forma, un indicador que se construye a partir de la desviación estándar y la media de un conjunto de datos. ¿Y cómo se calcula? No es tan complicado, no es más que hacer la división entre la desviación estándar y el promedio, y obtengo como un porcentaje de variabilidad. Venga, vamos acá. Ya, en este ejemplo de acá, nosotros teníamos un promedio de ¿cuánto? El promedio era 4. Eran 4 y Q. 4 es un promedio. Una locura, pero no es. Y la desviación estándar era 1,95. Ya vamos a ver la cosa. La medida que fue la anterior. Ay, es una rara, pero igual. Ya casado con uno ya. Ya. Entonces tengo un promedio de 4
y una desviación estándar de 1,5. O sea, reitero, tengo ese intervalo entre más el menos 2 y el más 6. Y ahí se distribuye este conjunto de datos. También podemos calcular el cociente de variación o coeficiente de variabilidad, se llama de muchas formas. ¿Cómo es? Es ese valor dividido en X barra por 100. ¿Cómo es acá? 1,95 dividido en 4. Esto es más o menos 50%. Más o menos, si un 2. Un poquito menos, pero no nos vamos tan exquisitos. Y es una medida como absoluta de la dispersión. O sea, los datos más o menos se dispersan un 50% respecto a su promedio. Eso es lo que estoy diciendo. Y fíjense que elimino la unidad de medida. Elimino IQ con IQ y me queda un porcentaje más. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay que influir en el IQ? Sí, puede influir. Que solo para que vengan, esto es lo mismo que eso. Sí, es que hay un tema más estadístico, matemático, que algunos dicen que el X barra es cuando muestra, el IQ es cuando es población. Maldita sea nomenclatura matemática. Por eso en inglés, por eso en español uno dice promedio, ¿cierto? En inglés se dice mean y average, no son lo mismo. Mínimo y No, media y promedio. Pero uno es de población y el otro es de muestra. Sí, average. Hay un tema y acá vamos a hacer indistintamente X barra con X1. Pero es el promedio. Y eso es un poco la forma en lo que, cómo lo describo, los datos se desvían un 50% en promedio en torno a su promedio. O sea, perdón, 50% en torno a su promedio. Eso un poquito, y representa esa medida de variación absoluta o una medida relativa. Esto, lo que sí es importante es que es informativo a veces para una métrica, pero es informativo cuando tengo grupos. Por ejemplo, mira, hagamos un ejemplo en que lo vamos a ver después también. Mejor voy a hacer el título, por ejemplo, porque la dispersión, si bien es informativa, es muy informativa cuando tengo grupos de datos. Lo bueno es que ahora voy a poder cambiar la métrica porque voy a hacer otro ejemplo. Ya veremos. Supongamos, acá creo que son 3 secciones de Machine Learning, 2 diurno y 1 vespertino. Entonces tengo la sección 1, sección 2 y la sección 3. Voy a tener eso y voy a tener sus notas y las voy a anotar del certamen 1. Supongamos que acá está, esta es la nota, el promedio, la medición estándar y el CB que sacamos en precio. Digamos que el promedio de esto, por ejemplo, es un 5, pero se va a hacer 4, 5, es un 3. ¿Cómo? 0, 5. Ya, fíjense, ahí tengo las notas con las columnadas por abajo, después lo sacamos. Pero tengo 3 secciones y tengo el promedio del certamen 1 y tengo su desviación estándar. ¿Qué puedo decir de esta tabla así nomás? Además de eso. Ya. Tiene menos intervalo. Vamos a comentando qué puedo ver de acá. La sección 1 como la más estable. es más estable, digámoslo. Y la 3 como la más flaquea. Sección 3 es más estable o varía más en torno a la media. Estable, bacán. ¿Qué más puedo decir? ¿Puedo decir más cosas con esto? Mira. El menor rendimiento, sí. Puedo decir, por ejemplo, que la sección 1, las notas están entre 4,5 y 5,5. ¿Lo ven? Decí con las 3.
a hacer lo mismo. La sección 2, ¿en qué está? Entre 3.5 Y 5, 5. y 5.5. ¿Y la sección 3? 5.5. Solo como 5. ¿Se dan cuenta que los tres llegan al mismo pic de 5.5? Sí. Pero cambia mucho hacia el lado. La sección 3 tiene muchos en el borde, en 1.5. Y la otra sección es mucho la 1, como ustedes dijeron, más confiable, está mucho más centralita, acotada. ¿Se podría decir que la media en las 3 siempre tiende a 5, 5? No, Digo que la media es arriba. que no es media salida, eso es valor máximo. No, entonces la televisión es arriba. Para el máximo. Claro, televisión hacia arriba o intervalo superior. Yo superior como siempre tiende a 5, 5. Claro, en la 5.5 el límite está como ahí en 5.5. Ahora calculemos los cocientes de variación que uno hace un hilo. Esto es que sacamos recién con esa fórmula rara. ¿De cómo era el CB? ¿Cuál era la fórmula? S partida de la S dividido en S, ¿cierto? Ya. Primero, ¿cuánto me va a quedar? S dividido en S. ¿Verdad? Ya, este es 0,1. Este es 0,22. Este es 0,57. Fíjense que solo con el cociente de variación estoy diciendo también lo mismo de abajo. La dispersión. El 1 es el que tiene el menor cociente de variación, o sea, más estable. A más grande este cociente de variación, es más inestable el valor del conjunto de valores en torno al promedio. ¿Y qué ocurre? El 1 es el más estable y tiene un 0,1. El 3 es el que más varía y tiene un 0,57. ¿Sí? Claro, 57% de variación. Sin necesidad de ver los intervalos, nada. Con eso ya al tiro digo, este es más variable, perdón, menos variable y este es más variable. Entonces, como tabla de resúmenes. Entonces, mientras más grande es el valor de la dispersión, ¿Sí? es menos estable, ¿no? No. Más, sí, menos estable. Sí. Claro. Más disperso, menos estable. Consulta hasta acá. ¿Es difícil? Ya tengo una consulta, ¿por qué Ya. Eso entonces lo que uno puede hacer, y reitero, esta tabla me resume mucho la info, por esto ya tengo mucha indicación respecto a los datos. Por ejemplo, quizás te que enfocar en la sección 3, hay gente como 5. Algo está pasando ahí. Sección 1 la dejo ser como está porque va bien. Sección 2, uy, hay unos rojos pero son morados. Entonces como que uno juega por ese lado solo por una tabla de resumen. Que no es nada de lo mundo y impacta, pero es fácil construirla. Entonces, como ya les comentaba, las rendiciones estándar nos permiten determinar con cierta precisión dónde están localizados los valores. Ahí está lo que te comentaba con el tema de construir un intervalo, es decir, dónde están más o menos localizados mi conjunto de valores, sin verlos todos. Acá puedo tener 1000 estudiantes, pero solamente quiero ver ese intervalo. Y chao. No quiero ver nada más, solo el intervalo y con eso me hago una idea de dónde está la mayoría. Y acá aparece un tema que el teorema este de check y check establece que si la distribución es normal, los datos en torno al promedio, en una de esas estándar, está aproximadamente 68.4% de los datos. O sea, si esto fuera normal, entre 4.5 y 5.5 tengo al 68% de los estudiantes. En ese intervalo, entre 4.5 y 5.5. 4, 5, 5, Si le sumo una desviación para acá y otra para acá, o sea, más o menos 2 desviaciones, tengo que el 98 y después paso el 99%. Siempre y cuando siga la distribución normal, que lo vamos a ver más adelante. Es un teorema, esto no es tan difícil de mostrar y sacar una normal estandarizada. Pero lo que uno hace es este intervalo, porque es informativo para representar un fenómeno, para mencionar algo o decir algo. Entonces, lo que yo les comentaba, a más menos 1 promedio tengo 68% de los datos, a más menos 2 promedios tengo el 95, creo que más, 98 o 96, y luego tengo el 99%. Eso es lo que uno hace y esto es mientras se cumple el tema de la distribución normal, que después la hago, hay muchas distribuciones de fenómenos naturales que se aplican con esto.
estas distribuciones de probabilidad. Y acá lo vamos a ver, la voy a mencionar solamente, pero creo que la verdad es el siguiente es de teoría de probabilidad. Y acá aparece esta distribución que les decía que es la distribución gaussiana o campana de Gauss. No sé si ustedes les suena o la han visto alguna vez. Campana de Gauss, distribución normal. Y esta es una distribución que aparece en muchos fenómenos de la naturaleza. ¿Esa era de la bolita, no? Sí, cuando no se han visto esos videos donde como que lanzan unas bolitas y cuando van cayendo hacen una campana. Sí, ya. Eso es porque una serie de eventos independientes Bernoulli 01 distribuyen normal. Eso. Matemáticamente es por eso. Se puede hasta mostrar también. Pero cae en esa campanita. Pero ¿qué es lo que ocurre? Más allá de la matemática, que siempre dicen como no, es que esto se distribuye con tal función y que una f de x tanto. Ya, esto pasa, esa distribución aparece porque es muy común encontrar gente o problemas o fenómenos en torno al promedio y muy raro encontrarlos en torno a los extremos. ¿En qué fenómeno aparece eso? Por ejemplo, las estaturas. Las estaturas casi todos los chilenos tenemos una estatura promedio, pero muy difícil pillarse a alguien que mida 2,10 metros o alguien que mida 1,20. Es muy difícil pillarse a alguien en torno al promedio, muy alejado de los promedios. Por eso aparece esa distribución, más allá de la matemática, aparece porque es común encontrar fenómenos en torno al promedio. ¿Con qué más pasa eso? Con el peso. ¿Con qué más aparece? Con el IQ. Con la rareza de enfermedades. También. Hay enfermedades que se denominan en la salud que son, por ejemplo, el promedio de las que son raras, que son como. Por lo del tornado. Claro. Pero el IQ, por ejemplo, también, el IQ es muy probable encontrarse gente en torno al promedio de IQ de una población, pero muy difícil encontrarse a un Einstein y también muy difícil encontrarse a un Einstein a la menor. Estaba viendo qué iba a decir. No, estaba esperando que iba a decir. Atento que iba a decir. Para fundarlo, no era. Es muy difícil eso, y pasa con muchos fenómenos. Entonces, estas distribuciones, más allá de la matemática que tienen, es porque responden a un fenómeno natural. Un fenómeno que pasa en el día a día. Pero uno va a la calle y a la gente uno generalmente anda la mira como en este rango. Nunca estáis mirando así como siempre para arriba, pero que vaya grande, o siempre para abajo, siempre para arriba. Pasa. Ya, consulta hasta acá antes de aplicar. ¿Alguna duda? ¿Está complicado el tema? Como materia. Sí. Como materia, no sé, además que después la mando un Python y vamos a sacar todo directamente. Así que no va a haber tanta complicación. Ya. Hay otra pregunta. Entonces lo de la distribución gaussiana, en resumen, es como... ¿Qué sería eso? No, lo que pasa es que en teoría de probabilidad, uno no trabaja con los datos completos, sino que los aproxima a una función, una parametrización de la función. Entonces, por ejemplo, no quería meter en este lado, pero ya me están llamando para otra cosa. Vale, entonces aquí viene el tema de lo que comentaban ustedes, este video de lo normal, de otro. Uno lo que hace en la realidad, como uno construye el histograma, ¿se acuerdan del histograma? Era ese gráfico que tenía las barritas, como así. Coronado, las así. Entonces, uno aprecia, por ejemplo, el IQ. ¿No? Hagamos esta estatura en centímetros. ¿Y cuánto es el promedio en Chile? 1,50. No. 1,70. ¿Cómo va a ser? Claro, ya. El promedio está en torno a unos 70 y uno dice, acá tiene como la desviación, no sé cuánto será, pero debe ser, supongamos, más o menos 10. Entonces uno tiene acá 180, 160, con el intervalo. El tema es que uno, para trabajar como con, ¿cómo se llama? Para trabajar con
trabajo con una curva así. Y esa curva la aproxima mediante una función. Y esa función no la voy a escribir porque no me interesa. Eso es lo que hace. Y ahí aparece esa campanita que es esta de acá, la distribución de Gauss, o campana gaussiana. Ya, vamos a Python.